Hola a todos mis queridos brujitos y brujitas, ¿cómo están? ¿Cómo están este domingo extraño? Es un domingo extraño. ¿No les ha parecido que todo está extraño? Mm. Hoy vamos a conversar, el tema de hoy, el video de hoy va sobre las preguntas que les hice. ¿Recuerdan? Muchos me contestaron, pues montones que no, pero de ahí pude sacar un global de preguntas que casi todo el mundo tiene. Los problemas de la vida que tenemos más o menos son recurrentes en todos los temas. Entonces vamos a ver cómo podemos solucionarlos, cómo les puedo dar un poquito de luz sobre estos problemas de la existencia, de la vida misma, que no sabemos cómo resolver. Y ver si después de este video pueden subir un tramo más largo de esta montaña llamada vida. ¿Ok? Vamos por allá. A ver, brujitos. No voy a leer las preguntas porque son largas, extensas y muchas. O sea, hay un grupo de preguntas que trata de una cosa, otro grupo de preguntas que trata de otra, y así. Son temas repetitivos. Hay unos que se repiten más que otros. ¿Ok? Pareciera que todos los humanos tenemos problemas, por supuesto. Es parte de la vida, es parte de esta 3D que vivimos. Es parte de esta Matrix, es parte de vivir aquí, es parte de los desafíos. No todo es fácil, ¿ok? Esto tenemos que entenderlo. Pero ciertamente hay problemas mucho más fuertes que otros. Y a veces los problemas en físico no son tan graves como los que llevamos por dentro. Cuando no comprendemos qué es lo que nos pasa, por ejemplo. Entonces no voy a leer las preguntas. Recuerden que todas estas preguntas tienen que ver con todos ustedes, con los que escribieron y con los que no escribieron. La pregunta de uno, por lo general, es la pregunta de todos. Entonces van a ver que, no solo es para los que hicieron una pregunta, sino que estos temas nos van a ir bien a todos escucharlo, porque tratan de nuestra vida, tratan de los problemas de la vida diaria, de la existencia, del alma, del dolor, de las noches oscuras, de no saber a dónde ir en nuestra vida. Uno de los temas más preguntados, y que todas las preguntas concluyen en lo mismo, pueden empezar porque mi papá o mi mamá, pero terminan en no sé a dónde voy en mi vida, no sé qué hacer en mi vida, siento un vacío muy grande en mi existencia, no tengo cuál es mi misión, a qué vine, estoy perdido o estoy perdida. Esto es una de las cosas que más vi. Es como el primer tema más recurrente. ¿Ok? O por lo menos entre los tres primeros que son fuertes, este es uno de los más recurrentes. Vamos a ver. ¿Qué es lo que podemos hacer para resolver esto, brujitos? ¿Qué les diría yo a ustedes? Claro, cada tema tiene su particularidad, dependiendo, ustedes lo asumen, cada uno a su manera. ¿Ok? Tratan de integrarlo en su vida con las formas que yo le voy a dar. ¿Ok? O por lo menos parte de lo que le voy a dar, aplicarlo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito por mi experiencia, ¿verdad? Y por todas las experiencias que he tenido con tantos clientes, porque esa es una de las preguntas que muchísima gente viene y me hace, y a lo que vienen, por ejemplo, cuando vienen a pedir una carta natal es porque ¿cuál es mi misión en la vida? ¿A qué vine yo a este mundo? Es
algo que de verdad los vuelve locos a todos. Y hay un vacío en el alma. No sé quién soy. No me encuentro, no me hallo. Y ese vacío es grave, es doloroso y lleva luego a tener depresiones, ansiedades, a que no puedas llevar bien tu parte laboral, el dinero, las relaciones. Porque si tú no sabes quién eres tú mismo, si no sabes lo que quieres, ¿cómo vas a poder estar bien con otras personas y con lo externo a ti? No se puede, ¿verdad? Un poco difícil. Entonces, vamos a ver. Lo primero que tenemos que analizar en este mundo es que no nos criaron para que supiéramos vivir, ¿ok? La crianza está mal, los colegios están mal, la educación está mal. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo, papás y mamás y todos los que son hijos que se han dado cuenta y que están aquí estamos despertando todos aquí. ¿Qué es lo que sirve de la educación del colegio? Un 10%. Lo demás es basura mental. Precisamente tiene esta connotación. Vamos a hacer rebaños, ovejas, seres obedientes de un sistema. Porque todo esto que nos meten dentro de la cabeza no sirve para nada, solamente para desgastarnos, para buscarnos problemas con los papás y la mamá. Los papás y las mamás caen en esto, regañan al niño, le pegan, le esto, le lo otro, porque no va con la sociedad, porque no va con el sistema, porque no sacó una buena nota, porque reprobó, porque, no es bueno en matemáticas, no es bueno en el deporte, pero ese niño tiene un don, ese niño es especial. Cada uno de ustedes, así no sean buenos en matemáticas, a lo mejor son unos genios en ciencia, por ejemplo. Podrían ser el mejor piloto de avión del mundo, por ponerle cosas raras, el mejor médico que existe, pero no va a ser un físico, ni uno de estos genios de computadora, de la computación, de la no importa qué ejemplos estoy poniendo. Uno puede ser bueno en deporte y puede ser un desastre en todo lo demás, ¿ok? Cada quien tiene una genialidad, cada quien tiene un don, incluso el don de hablar con una persona y sanarla, por ejemplo. Todo eso podría ser un psicólogo, podría ser un terapeuta de cualquier tipo, ¿ok? No podemos tachar, ya por ahí tenemos y tienen que reconocerlo todos ustedes, tenemos una línea neural rota. Es como si nosotros fuéramos este muñequito aquí. Entonces ustedes ven estas lineecitas donde están agarradas. Bueno, se nos van haciendo líneas. Se nos va rompiendo. Se nos rompe en la psiquis, se nos rompe el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el campo áurico, ¿ok? Y energético. Hay pequeños reventamientos. Porque, ¿por qué me obligan a hacer algo que yo no siento? Ya por ahí viene el primer roto, ¿ok? Claro, evidentemente los papás no lo hacen por malo, es que es una cadena de una educación que está mal, ¿sí? Entonces ya por ahí, en vez del colegio, o lugares de estudio donde nos enseñaran, por ejemplo, cómo hacer negocios, cómo ser un buen papá, una buena mamá, cómo tener una inteligencia emocional, cómo conectar con nuestros sentimientos, cómo llevarnos bien con los demás, cómo hacer de este mundo un mundo mejor. La naturaleza, desarrollar a los niños, cada quien irlos llevando por donde deben ir, las cosas que corresponden realmente a vivir. Ustedes salen del colegio y ahí está otra de las fracturas. Salen del colegio, algunos salen muy claros, muy bien,
Y salen con una idea de que quieren ser médicos, abogados, arquitectos, y les va bien. Ok, perfecto. Pero eso no quiere decir que no se sientan mal espiritualmente, sino que, a ver, saben un poco qué carrera les va a gustar y realmente pueden hacer dinero. Hay unos que aman lo que hacen, muy bien por ellos, qué bien que algunos lo lograron. Pero la mayoría no lo logra. Y incluso sigue estudiando en la universidad porque los padres se lo exigen o el medio ambiente se lo exige. ¿Y qué hacen con el título? A la gaveta. Ese título no sirve para nada. Perdiste el tiempo, perdiste tu energía, perdiste tu juventud y terminas atendiendo mesas en un restaurante. Que no digo que esto esté mal. Hay gente que le encanta este tipo de empleos. ¿Saben por qué? Porque se siente bien con un jefe, se siente bien en un ambiente donde pase desapercibido, hay para todo. Y le gusta tener un jefe, y te gusta tener su 15 y último, y le gusta tener luego sus prestaciones cuando usted es más mayor. Sí, se quejan de la vida, pero en cierta forma esto es lo que les gusta. No quieren ir más allá, depende de su nivel y estado de conciencia. ¿Ok? Pero la mayoría estamos en una etapa en que el mundo va muy acelerado. Ustedes saben que estamos haciendo un cambio hacia la quinta dimensión, vamos a decir, ¿verdad? Estamos elevando la frecuencia. No es que quítense la idea de la cabeza de que un día vamos a amanecer y la Tierra amaneció por arte de magia en quinta dimensión. No. No, brujito, no. Oye, todos maravillosos, todo está perfecto, todos nos amamos, se acabó la Matrix, se acabaron los extraterrestres malignos, se acabaron las maldades, los psicópatas, los bichos, todo el mundo, y todos somos quinta dimensión. O algunos creen que nos van a venir a rescatar en naves. Bueno, yo no digo que esto no pueda pasar. A ver, no sé, pero existe, se está hablando mucho de esto, muchísimo. Es una avalancha de locos contactados. Madre mía, o sea, entienda que esto es parte de lo que está pasando, ¿no? Y que nos hace perdernos. ¿Sí? Imagínense ustedes escuchando a aquellos que están muy perdidos consigo mismos, con su misión de vida, y empiezan a escuchar esta avalancha de información. Vamos a amanecer en quinta dimensión, y entonces tú empiezas a sentir, ¿yo qué? Yo no sé, ni siquiera me encuentro. ¿Qué quinta dimensión voy a pasar yo? Yo me voy a quedar en tercera, yo me voy a morir, yo voy a pasar un mundo horrible. O sea, así se sienten, ¿verdad? ¿A dónde voy a ir yo si ni siquiera sé cuál es mi misión de vida? Porque ustedes se imaginan que pasar la quinta dimensión y ya estar iluminado. Es ahí la propaganda de este mundo terrible y de esta religión, digamos, nueva era, que nos está volviendo locos a todos. Este montón de contactados que existen en este momento, y yo tengo que reírme aquí de algunas cosas, brujitos, lo siento, sí me voy a reír un poco, pero es que la cosa se está poniendo un poco fea. Ya va, entonces no, vamos a pasar a quinta dimensión. ¿Qué entienden ustedes los que están? Vamos a decir, están un poco inexpertos, los que son más niños, porque yo tengo aquí gente que tiene 20 años, 18 años, ¿ok? Y están queriendo informarse de la espiritualidad. ¿Cómo se pueden sentir? Quinta dimensión y yo no sé ni quién soy. Qué terrible para ustedes. Y para las personas que tienen 50, 60, 70, 80 años, también. Porque a lo mejor han llegado a su punto de su vida, han vivido la vida, como dice la sociedad, pero ellos jamás se sienten llenos. Entonces dicen, ¿y a dónde voy yo? Y se empiezan a confundir porque creen que un día el mundo va a amanecer. Ok, aquí vinieron la invasión extraterrestre, los cuestionan, ya está, amanecimos, el planeta subió de dimensión y nosotros nos quedamos en donde nos llevaron a un inframundo porque nosotros nos servimos. Esto es parte de uno de los miedos que están ocurriendo. Esto no es así, brujitos. Yo les voy a decir, la quinta dimensión, vamos a explicar esta parte primero, que esto les va a servir mucho para su misión de vida y lo que quieren lograr en esta vida. Escuchen bien. A ver, vamos a poner dos cositas aquí. Supongan que ustedes tienen aquí yo y mi ejemplo.
¿no? Este es el nivel de la quinta dimensión. Aquí está la cuarta dimensión y aquí en mi palma de la mano está la tercera dimensión, ¿verdad? Sí. Entonces, estos son ustedes los deditos, ¿ok? ¿Qué es la quinta dimensión? Es un estado de conciencia. ¿Que hay planetas? Porque no crean ustedes que somos el único planeta existente. Vamos a estar claros, sería estúpido, ¿verdad? En tantas galaxias, ok. Pero en este estamos en una tercera dimensión, contactando con frecuencias y dimensiones de otras partes, ¿ok? Estamos en constante, vean como círculos que se entrelazan entre la tercera dimensión, la cuarta dimensión, la quinta, y muchos personajes que canalizan correctamente tienen acceso a dimensiones más altas, ¿ok? Pero vamos a hablar de esto de la quinta dimensión. ¿Tenemos que subir nuestra frecuencia? Sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos aquí en tercera. Cuando comenzamos a pensar espiritualmente, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Tú empiezas a unirte a personas, supongo que estas son personas, que están aquí en la cuarta, ya están en la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es, digamos, la dimensión más astral, donde está el movimiento rápido, la magia, se conjuga. Ahí se mueve mucho lo que es la magia. Vamos a decir la magia, el esoterismo, las habilidades psíquicas, todo eso está allí. Entonces te vas uniendo personas que tienen contacto con esto, ¿ok? Y empiezas a dejar de querer estar, que este es otro vacío más, con las personas que solo están en tercera dimensión y solo se ocupan de lo que es material y no quieren más nada. Entonces empiezas a alejarte de esas personas y eso les causa a ustedes tristeza porque me lo han preguntado. ¿Por qué no vibro con otras personas? ¿Por qué ya no puedo hablar con mis amigos? Ya no siento, porque tus amigos están vibrando en otra frecuencia. Es hora de dejarlos atrás. ¿Ok? Entonces primero vamos a las personas que están contactando en cuarta dimensión. Pero luego de los que estás contactando en cuarta dimensión, aquí hay personas que ya contactan con la quinta. Y hay personas que tienen contacto con todas a la misma vez. Como puedo estar yo puedo estar acá, ¿ok? Pero estoy en contacto con la cuarta dimensión y con la quinta dimensión y con otras también, ¿ok? Entonces, ahí te comienzas a mover en esta zona, la zona de la magia. Por eso que yo les digo, si a ustedes les gusta algún culto, pues pasen por allí, porque eso los va a ayudar a ir acá. ¿Ok? Todo tiene su espacio y su tiempo y no tiene nada de malo, ¿ok? Entonces, si ustedes algo les ayuda y les sirve para ir más allá, háganlo en su momento. ¿Quieren meterse a Wiccanos? Métense a Wiccanos, porque esto los va a ayudar a subir acá, ¿ok? O no, o se van a quedar simplemente aquí, todo depende. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya la cuarta dimensión tú digas, es como que ya yo sé que el nivel de la magia y del plano astral, así como lo entendí yo sé mover las cosas en plano mágico, en plano de lo que es brujería, hechicería, todo este tipo de conjunción entre lo terrestre, la tercera dimensión, la materia y el plano astral donde se manifiesta todo así rápidamente, ¿ok? Vamos a decir que es ese plano, el plano de la brujería y del astral y de todos estos seres que nos rodean. Lo conoces, pero te das cuenta que él tiene una limitación. Que lo ideal es llegar acá. Y más alto también. Pero en este momento los humanos que estamos aquí encarnados vamos a llegar acá. ¿Ok? O se trata de ir contactando con esta quinta dimensión. Entonces aquí llega un punto, a lo mejor te quedas aquí, te quedas muy feliz. Y de vez en cuando contactas con esa quinta dimensión. Pero a lo mejor llega un momento que tú dices... Como les expliqué yo en un video que no me acuerdo cuál era. La cuarta dimensión queda aquí, la tercera queda aquí. Sabemos que vivimos entre ellas dos. Estamos conscientes de que las tenemos alrededor. Yo aquí mi materia es tercera dimensión. Lo que me rodea es cuarta dimensión. Mi mente, mi cuerpo energético, mi yo superior van a quinta dimensión. ¿Ok? Entonces ya una vez que yo veo que todo esto tiene su limitación, vivo en ello, lo comprendo, pero ya me empiezo a pasar a quinta dimensión porque necesito contacto más allá, comprensión más allá, ¿ok?
Vamos a hablarles un ejemplo que a ustedes les va a gustar más. En quinta dimensión, digamos que ya nosotros tenemos un doble etérico. ¿Ok? Nuestros deseos más bellos, más profundos, supongan, ustedes quieren contactar con su verdadera misión de vida. Ustedes quieren tener una casa hermosa. Ustedes quieren dinero. ¿Ok? En quinta dimensión se manifiesta ese yo, esa alma, ese yo supraconsciente que ya tiene esa abundancia, que ya tiene esa prosperidad, que ya tiene eso que ustedes necesitan. Entonces, evidentemente tenemos que contactar con la quinta dimensión, contactarnos con ese yo superior de que somos nosotros mismos, pidiendo por supuesto guía y asistencia a nuestros ángeles y a nuestros guías espirituales y seres asistenciales o dioses o diosas que nos ayuden a hacer contacto con esta frecuencia para poder bajar de alguna forma al físico y materializar en físico. Porque cuando tú tienes un deseo muy grande, ya está en quinta dimensión. Ya está. Sobre todo cuando estás buscando tu don. ¿Para qué vine? ¿Cuál es mi misión de vida? Eso ya está en quinta dimensión. Tú lo que tienes es que frecuenciarlo. Pasar por la dimensión, la cuarta, a materializarlo en la tercera. Más o menos, si me explico, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es lo que va a pasar, brujitos? La frecuencia de la Tierra nos va a ayudar, la frecuencia de Madre Gaia y la frecuencia de los seres de luz nos van a ayudar a que podamos comenzar a hacer contacto con esa quinta dimensión. No es que no vamos a dejar de ser terrestres y vamos a ser seres alados y sutiles, como les digo, y la Tierra amaneció de un día para otro distinta y cambiar. No. Es nuestra frecuencia la que va a cambiar. ¿Ok? Y por supuesto que va ayudando al planeta a frecuenciarse cada vez más. La Tierra ya vibra en esa dimensión. ¿Ok? Los animales. Hay tantas en la naturaleza donde más podemos encontrar esa frecuencia de quinta dimensión. Por supuesto contactando con nuestros guías espirituales, con nuestros ángeles, con nuestros seres de luz que están en quinta, sexta y séptima dimensión. Pero por lo general contactamos con los de quinta dimensión. ¿Ok? Que nos van a ayudar a hacer ese cambio que requiere la Tierra y que requerimos todos y cada uno de nosotros para poder entender nuestro proceso. Entonces, hay que saber que ya tu deseo lo tienes allí. Cuando tú deseas que se te diga, ¿para qué vine yo? Ya eso existe. Aquí está la Piper saludando. Ella está muy clara cuál es su misión de vida. Molestar, interferir y ser la consentida de la casa. Y morderme. Bueno, ellos lo tienen claro. Entonces, vamos a ir pasando en conciencia. Así que déjense de estar creyendo que es que la Tierra va a haber un cataclismo, una cuestión, y todos amanecemos en la quinta dimensión. Ok. Es contactar, Piper, contactar con la materialización que ya existe en quinta dimensión, ok, elevarnos a esa frecuencia para poder materializarla aquí, saber que ya existe. Es como hacer contacto con tu yo de quinta dimensión, vamos a decirlo así, hacerte amigo de tu yo de quinta dimensión, para ponérselo más fácil, ¿no? Imagínense que existe, ustedes pueden conversar con su yo de quinta dimensión. Hay una parte de ustedes, no es que existan muchas Katis, por ejemplo, no, pero una parte de mí está en cada una de esas dimensiones, ¿ok? Y sobre todo en la quinta dimensión, ahí tenemos ese yo superior. Entonces, tú puedes contactar contigo mismo de tu quinta dimensión. Eso es lo que se llama entrar en contacto con el yo superior, para que te dé indicaciones y te ayude en tu existencia, ¿ok? Entonces, vamos a ir pasando poco a poco en nivel de conciencia y frecuencial a quinta dimensión, y se lo van a manifestar mucho más rápido, muchísimas más cosas. La vida va a tener un poco más de orden y organización para muchos, para otros no. Definitivamente, señores, hay otros que se van a quedar en tercera dimensión, otros en cuarta dimensión, y ¿qué va a pasar con ellos? No sé. Algunos desencarnarán porque no soportarán las frecuencias.
Otros se quedarán porque, bueno, son los cajones estos orgánicos y están ahí para molestar o para lo que sea, o se los llevarán también. Hay cosas que están un poco top secret, no sabemos o no se dicen. ¿Ok? Pero de esto se trata, el cambiar a quinta dimensión. Es algo conciencial de cada uno. ¿Ok? Y ahí pueden encontrar ustedes sus respuestas. Vamos a comenzar a tener una conversación, una meditación con nuestro yo de quinta dimensión. Es una prueba que pueden hacer para ver cómo les va. Ok, lo otro es que tenemos este montón de gente contactada, pero en masas. Es que he visto montones de canales, ya esto yo lo conocí hace añísimos, pero ya esto se ha vuelto colectivo, es una locura. Que nos vamos a venir a buscar la nave extraterrestre, la Tierra se va a acabar y luego vamos a volver. Y todos están haciendo el mismo contacto. Están viendo catástrofes, están viendo inundaciones. Yo sé que la Madre Tierra está muy molesta con nosotros. Sí. Es necesaria una limpieza, digamos. Ella sabe. A ver, no es que esté como molesta, pero es necesaria una limpieza. ¿Sí puede ser de esta manera? Bueno, sí, no lo niego, todo en este universo es posible. Pero cuando mucha gente, escuchen bien, se dice canalizadora, y mucha gente comienza a contactar lo mismo, y son mensajes que a ninguno les deja un buen sabor, a todos les deja angustia. O sea, nos vamos a morir en un terremoto, nos vamos a morir en un tsunami, la tierra se va a volver un desastre, vamos a quedar en llamas. Hay unos que dicen que la tierra se va a invertir y un lado va a quedar en fuego, otro y otro en hielo, que unos serán llevados y otros serán dejados, y aquella cuestión que te dicen prácticamente que los seres de luz te van a salvar, pero a lo mejor no se salvan a tu hijo. Mira, o sea, ¿cómo te deja eso? Horrible, ¿verdad? Eso no puede ser un mensaje de luz. Brujitos, no puede ser un mensaje de luz. Y más cuando tanta gente, ¿ustedes creen que los seres de luz canalizan a un colectivo de gente, de montones de personas que están todas en el YouTube y por todos lados diciendo, yo soy una contactada y la tierra se va a acabar? Y se va a acabar, inventan las mil y una maneras. El que es de Argentina dice que Argentina va a quedar bien y todos los demás países se van a ir para el carrizo. El que es de México dice que el de México va a quedar bien y todos los demás países se van a ir ustedes saben. Y así vamos. El que es bueno, he escuchado mucho, sobre todo en Latinoamérica, este tipo de contactados. Entonces su país sí va a quedar bien, los demás no. Bueno, hay algunos de México que dicen que realmente ellos también saben que van a pasar por unas cosas horribles. A ver, sabemos que la Tierra siempre se va a mover, pero estas cosas no van a pasar. O sea, sí van a pasar, sí, la Tierra se mueve, la Tierra cada cierto tiempo tiene un terremoto, tiene un tsunami, y ciertamente se sabe que almas se van a ir, sí, esto tiene un control. No crean ustedes que los seres de luz y los guías espirituales permiten que te vayas, si no te tienes que ir. Si tienen que sacarte de ahí, te sacan. Y muchas veces también pasa lo siguiente, para que no sufran, si tienes que desencarnar, escuchen bien, tu ángel guardián, tus guías espirituales te sacan del cuerpo antes de que ocurra la tragedia. Me consta que esto es así, pero otro día les echaré esos cuentos, ¿ok? Bien, entonces no andemos creyendo que hay demasiados contactados y nos están volviendo locos, y esto es parte de la confusión que existe espiritual en este momento, ¿verdad? Muchos ven, por ejemplo, pero si esta es contactada y le dicen todo, ¿y yo qué soy? A mí no me contacta nadie, yo no puedo ni hablar con los dioses. Este es uno de los grandes problemas. Entonces, brujito, esto es este montón de mensajes que están siendo dados en colectivo, ¿ok? Acuérdense que los seres de luz no hacen ruido, contactan a algunas personas, y los mensajes siempre dejan paz y amor
por dentro. ¿Ok? Entonces, vamos a no caer en esto y ya no tener más miedo a este tipo de mensajes y de pensar que uno no es nadie porque no lo contactan a uno. Porque todo esto o es comercial porque les pareció una buena idea o simplemente están contactando cosas, pero son seres de luz. ¿Ok? Así que mosca y cuidado con esto. Ojo, ojo. ¿Ok? Lo otro es lo siguiente. Yo sé que estamos en una era acuariana, en una era en que algunas personas son muy excéntricas y bueno, está bien, se ponen unos nombres, se ponen nombres de ángeles, se ponen nombres como si yo me dijera ahorita, yo soy la esposa del arcángel Miguel. ¿Qué hacen ustedes si yo les digo eso? Bueno, pues resulta, brujito, que esto está pasando. Miren, tenemos comandantes de naves espaciales, comandantas y comandantes. Sí, tenemos jefas y jefes de todo tipo espaciales, ¿no? Se ponen nombres de arcángeles, nombres de maestros, nombres de no sé qué, o sea, son humanos que dan conferencias, hacen charlas y todo esto, pero ellos son súper contactadísimos. Y ellos en las noches van y dirigen las naves y dirigen lo que está pasando sobre la Tierra. Entonces, yo entiendo que los seres y extraterrestres y de otros planetas que están tratando de ayudar aquí en la Tierra puedan contactarte. Pero que tú siendo un humano en tercera dimensión, que todavía estás aprendiendo y por algo estás en esta Tierra, te sacan de tu cuerpo y tú eres el comandante de la nave espacial de unos seres que no están encarnados en tercera dimensión y que saben más que tú. Y que de paso tienes unas formas, porque hay muchos que me han dicho, no, yo soy, vuelvo con la gata bajo la lluvia. ¿Se acuerdan como le dije el otro día? La gata bajo la lluvia y tengo unos ojos así, o soy una pantera, o soy, no sé, una diosa y soy hermosa y tengo los cabellos gigantescos y flotan en el viento y mi traje es rojo. O sea, todo lo que habrán querido ser en su vida que no son. Y se llaman de formas increíbles y así se nombran, se autonombran. Entonces, es lo mismo que yo les dije ahorita, no, es que yo soy la esposa del arcángel Miguel. No, es que yo soy una de las esposas de Odín. Miren, puede ser que Odín me ame y me adore, pero eso es como una falta de respeto. Uh-huh. Sí, hay que tener un poquito de respeto. Además de todo, estos son show del ego, unos show del ego, y mucha gente lo está utilizando para enseñar. Y lo peor es que hay algunos que tienen cierta verdad en lo que dicen. Creo que están bastante confundidos con lo que es su parte de ególatra y su tercera dimensión y lo que ellos quisieran ser. Entonces se ponen esos nombres exagerados, se ponen nombres de ángeles y de arcángeles. Y está bien que nosotros podamos ser emanaciones de ángeles, por supuesto que sí, que vengamos de ciertos planetas. Sí, yo reconozco que tengo en mis guías espirituales, por ejemplo, pleyadiano. Esto está bien, pero que tú te sientas que eres el comandante de la nave de Astar Serán, tú eres más bravo que Astar Serán, o sea, eres mejor. A ver, brujito, un poquito de ojo cuando la gente esté diciendo estas tonterías. Vamos a estar claros, ¿no? Esto es show, esto es ego, esto es personalidad. ¿Ok? Entonces, atención, poner en remojo estos mensajes. Por favor. Entonces, les digo, además de las gatas bajo la lluvia y las panteras que están saliendo por ahí y los reyes del pasado se creen faraones, no sé, son los comandantes, son gigantescos, mido 3 metros de altura, estoy fuerte, lo que no eres en tu vida física, ¿no? Y me llamo, no sé, Lord Azrael, o sea, unas cosas así que uno dice, o sea, te estoy poniendo un ejemplo para no poner palabras que ya conozco, ¿no? Pero bueno, por ahí va la cosa, ustedes me entienden. Ojo con este tipo de contactados. Ojito, remojo. Ok, lo otro es, les voy a decir algo que
a mí me da mucha risa y me da mucho nervio porque hay personas que se lo están creyendo, por favor. Ustedes saben que los manicomios están llenos de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Y de Juana de Arco y de Catalina la Grande, Catalina de Aragón, de Mary Queen de Escocia, de Enrique VIII y de Felipe II, de Carlos el Emperador, de Carlomagno, Alejandro Magno, de Octavio Augusto y todos estos personajes, ¿verdad? Algunos son Ragnar, otros son Spartacus también, supongo, no los he visto, pero casi siempre son monarcas, ¿no? Bueno, resulta que tenemos entre nosotros a María Magdalena. Sí, y está cercana. Es algo que escuché el otro día y a mí se me cayó toda la mandíbula y hizo paz para el piso. María Magdalena, y se declara María Magdalena. Ella y otras personas, parece que son las 3 Marías, y no sé si viene Jesucristo con ellas incluido. Esto es algo que yo, de verdad, o sea, brujitos, por favor, yo sé que algunos lo pueden haber escuchado aquí, otros tal vez no. Bueno, si ustedes quieren creer en esas cosas, muy bien, yo se los respeto. Respeto las creencias de esas personas, pero solo les estoy diciendo, ojo, que estamos en un momento de mucho loco, mucha maldad cósmica que está haciendo que las personas tengan un desfase más grande del que han tenido de toda la vida. Como ahora estamos en mucha libertad de todas estas cosas espirituales, la gente se está trastornando y se creen que no tienen la humildad de reconocer, sí, yo puedo ser un ser, obviamente tu alma es un ser de luz, tu alma viene de la fuente principal, puedes ser una emanación angélica, puedes venir del linaje de los dioses, por supuesto que sí, pero por ahora somos seres que estamos aquí aprendiendo, ayudando en tercera dimensión, contactando con cuarta dimensión, con quinta dimensión, ayudando a los demás a subir la frecuencia. Pero esto de estarnos creyendo este tipo de cosas, por favor, o sea, brujitos. No les voy a hablar más del tema, pero que sepan que andan por el mundo. Jesus Christ ha vuelto. Y con María Magdalena. Corten, que me voy a reír. Bueno, ok. Entonces, brujitos. Total que lo que terminé es hablando de cosas extraterrestres y no de los problemas en sí. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Ok. En su universo, en su mundo espiritual, todo lo que ustedes desean ya está ahí. Lo que pasa es que ¿por qué no lo logramos? ¿Ok? Primero, vamos a analizar primero nuestra niñez. Vamos a tratar de resolver los problemas que vienen de nuestros padres y de nuestra niñez. ¿Sí? Esto es una de las cosas que primero debemos hacer. Contactar nuestro niño interior, ver cuáles son aquellas cosas que se quedaron encajadas y que no nos dejan evolucionar. Esto es un trabajo primordial. Si les gusta hacer constelaciones familiares, es una manera de hacerla. Aunque no todo se remite a eso. Esto es parte de un trabajo, más nada. Luego vamos. Carta astrológica, es muy importante porque ustedes nacieron con un corralito astrológico, ¿verdad? Ese corralito astrológico les va a dar a ustedes cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, cuál es su misión de vida, dónde tienen más problemas y dónde tienen más virtudes y cuál es su camino. Ahora que todos estos caminos podemos, dentro de cada uno de estos caminos hay posibilidades infinitas, como por ejemplo que yo les diga, miren, ustedes tienen una capacidad de liderazgo. Bueno, tú puedes llevar tu capacidad de liderazgo a nivel de tu familia, porque no te dio la gana de ir más allá. Pero puedes llevar tu capacidad de liderazgo a formar una gran empresa, o puedes llevar tu capacidad de liderazgo a un pequeño negocio donde eres un líder, por ejemplo. Supongamos, ¿no? Pero estás consciente de que eres. Entonces, conseguir una persona que te ayude es perfecto para que puedas ver
en tu carta natal, porque la carta natal es un instrumento maravilloso para poder reconocernos y entendernos a nosotros mismos, ¿ok? Ya sea yo que se las haga u otro astrólogo, en quien ustedes confíen, brujitos. A ver, carta natal, un instrumento maravilloso. Hay otro instrumento maravilloso con el que podemos reconocer nuestra existencia, ¿ok? Como nuestra misión de vida. A mí me parece muy bonito y a mí me gustó mucho hacerlo en su momento, que lo hacen los chinos, los japoneses, que se llama el Ikigai. No les voy a explicar qué es el Ikigai, pero es una manera muy bonita. Me gustó. Tal vez es un poco difícil, tienes que hacerlo varias veces como que hasta que llegues a ese centro, pero de alguna manera te conduce a que te conozcas un poquito. ¿Cuál es mi misión de vida? ¿A qué vine? ¿Para qué soy bueno yo? ¿Ok? Pueden buscarlo, hay montones de videos, incluso libritos y cosas donde ustedes buscan que es su Ikigai. ¿Ok? Hay que llenarnos de herramientas. ¿Ok? Para aquellos que tengan todo el no saber qué hacer con su vida, el estar perdidos, sea un problema, también pues yo les recomiendo, por supuesto, siempre ir de la mano de un terapeuta. Si ese terapeuta tiene un componente espiritual, por supuesto que mejor, ¿ok? Que pueda ayudarles a entender otras cosas. Una de las cosas muy importantes para poder superar nuestros problemas y ver a dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer, y tal vez deshacernos de el 50% de los lastres, es ir a buscar en otras vidas. Porque, miren, yo que se los digo, miles de traumas están en otra vida y en nuestra niñez. Para eso que vamos a utilizar regresiones. ¿Ok? ¿Ustedes quieren que se les haga regresiones? Bueno, pueden ir con gente que haga regresiones, con gente que pueda ver en su astral, como lo puedo hacer yo, sanaciones energéticas, yo puedo ver más atrás, puedo incluso llevar a una persona en regresión. Lo que pasa es que no tengo el tiempo para hacer la terapia, de ponerme a hablar con la persona. Vamos a ver si saco tiempo para hacer este tipo de cosas, pero inclusive no es necesario para mí. Yo puedo ver a la persona y puedo ver cuáles son sus vidas principales donde tuvo un problema. Se lo explico a la persona, pero lo importante es que la persona también haga el reconocimiento por sí misma, ¿ok? Entonces, pónganse a meditar, no tengan miedo de ir allá y ver en sus otras vidas, van a reconocer muchas cosas, ¿ok? O con gente que lo sepa conducir. Si pueden conseguir psiquiatras que hagan regresiones, es lo máximo, ¿ok? Especialistas que sepan. Ok, este es otro punto, porque la mayoría de los problemas lo tenemos ahí. Atascos emocionales. Bien. ¿Qué es lo otro que tenemos que ver? Por supuesto, brujitos, tenemos que darnos cuenta de que esta que está aquí es un problema. Es un problemón. Y por eso es que tomando todas estas herramientas que yo les estoy dando, nuestra carta natal, en principio, conocer de nuestras constelaciones familiares, qué pasó con nuestra familia, nuestra generación, qué tipo de educación traje, qué tipo de carga energética paterna y materna traigo, qué patrones estoy repitiendo, y todas estas cosas nos vamos conociendo mediante ir a otras vidas también, aquello que olvidamos, y vamos teniendo un contexto de lo que somos nosotros, ¿ok? Pidiendo siempre tenemos que pedir la asistencia de nuestros ángeles guardianes. Tenemos un ángel guardián y tenemos guías espirituales, ¿ok? Nuestros dioses o seres asistenciales que nosotros nos gusten o se adapten a nosotros, ¿ok? Siempre hay que pedir ayuda, siempre hay que pedir asistencia, ¿ok? Y por supuesto, cuando no puedes contigo misma, porque no lo puedes hacer tú sola, pedir ayuda a personas que sepan. Esto es lo más importante, por supuesto. Médico también, por supuesto, asistencia médica si es necesaria, porque es necesaria una medicación también. Puede ser medicina holística o medicina convencional, pero hay que recibir también, si es necesario, si estás en depresión o en ansiedad, porque no sabes qué hacer con tu vida, tienes que ir a esto. Tienes que ayudarte con medicación, ya sea natural o de la otra, ¿ok? Depende del grado de lo que tengas. ¿Sí? El Ikigai, como les dije, es otra herramienta. Hay muchas herramientas para ir conociéndonos.
Pero, brujitos, como nuestra mente es tan saboteadora, ¿ok? Fíjense, hay algo que nos pasa a todos. Por ejemplo, cuando hay, en todo lo que son las relaciones personales, en todo lo que son relaciones, que esto me hablan mucho aquí, problemas con la familia, apegos familiares, apegos a las parejas, dolor con las parejas, dolor de la pérdida, ser demasiado gentil con las personas o ser demasiado agresivo, todas estas conductas disfuncionales que tenemos en familia, nacer en familias kármicas. A ver, esto es porque viene de otra vida, esto tenemos que comprenderlo, esto es fácil de comprender, tenemos que irlo liberando, por ejemplo, pero todas estas cosas nos causan una serie de problemas de las cuales no podemos salir. Ustedes saben qué causa todo el dolor y el sufrimiento que viene desde pequeño, causa lo que se llama el cuerpo del dolor. Vamos a remitir todo este dolor que me han escrito aquí. ¿Cuál es una de las mayores causas del dolor que ustedes tienen? A medida que nacemos y vamos sintiendo el dolor de lo que nos han hecho, creamos como un doble etérico muy pesado que se llama cuerpo del dolor. Esto es así, tal cual. Ese cuerpo del dolor adquiere vida propia y nunca quiere morir. Por tanto, ese cuerpo del dolor creado inconscientemente por pensamientos constantes todo el tiempo de dolor, de trauma, de no puedo, de no soy, de no valgo, de me hicieron daño, de tantas cosas, ¿no? Que no quisimos, pero así pasaron. Entonces vas alimentando esa conciencia. Esa conciencia se vuelve más grande que tú, se vuelve como un monstruo. Y por supuesto no se va de un día para otro. Y te produce más de aquello con lo cual está hecha. Si está hecha de depresión, te va a producir más depresión. ¿Por qué? Porque no quiere morir, quiere alimentarse. Es como un parásito espiritual creado por ti. ¿Sí? Es como en la magia del caos, que creamos un servidor. Sí, pero esto es un saboteador, no es un servidor. Pero lo creaste tú, sin darte cuenta, pero lo creaste, porque todo es energía. Entonces la mayoría de nuestros pensamientos, todo el día, dense cuenta y tienen que decirme esto es verdad. ¿Cómo queremos llevar una vida bonita? ¿Cómo queremos que nuestra vida cambie en relaciones sentimentales, en el trabajo, en la prosperidad, en la familia, en todo, ¿ok? Ver la vida desde otro punto de vista. Si primero no hacemos nada por manejar nuestra mente, o sea, decimos, sí, yo tengo que estar positivo, yo tengo que estar positivo. Ustedes piensan que con prender una vela ya está. Sí, yo he visto evidentemente milagros que se le hacen a algunas personas, pero normalmente no funciona así. Normalmente tú tienes que poner de tu parte, hacer un trabajo de tu parte. Todos los guías espirituales y los dioses están de acuerdo con que esto es así. Hay que hacer un trabajo mental, espiritual, físico y emocional. Y la única manera de deshacerse de este horror que se llama cuerpo del dolor, que a veces se activa, a veces está pasivo, a veces se activa, unas veces más fuertes que otras, a veces está activo todo el tiempo. Esas son las personas que viven en depresión y ansiedad horrible. Causa de todo, depende de cómo esté alimentado. La única manera es controlando nuestra mente. Controlándola. ¿Y cuál es la única manera de controlar la mente? Lamentablemente, y aunque a ustedes les parezca que es sencillo, pero no es nada sencillo. Es traer la mente de vuelta aquí y ahora. Controlar el pensamiento. Sabiendo que la mente existe para pensar, es un órgano que piensa. Es un órgano que esa es su función, ¿sí? Pero es una descontrolada, está acostumbrada a descontrolarse. Entonces, aunque ustedes quieran pensar en positivo, traten de pensar en positivo un día. Digan, yo hoy voy a pensar en positivo todo el día. Me voy a obligar a hacerlo. Díganme si lo pueden hacer. Díganmelo. Es dificilísimo. Se van a morir de risa, háganlo a conciencia para que ustedes vean lo difícil que es controlar esta loca. Esta loca está llena de energía, es un toroide energético y crea de todo. Entonces,
por más que queramos cambiar nuestra vida, si no cambiamos la manera de pensar, porque a ustedes a veces les parecerá un poco deprimente que yo les diga esto y que otros les digan lo mismo. Lamentablemente es un poco difícil cambiar nuestra vida. Entonces, vamos con pequeños ejercicios, ¿ok? ¿Qué es estar aquí y ahora? Yo les he recomendado 1000 veces que lean el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora, pero es difícil y tal vez es pesado de leer para muchos y de comprender, yo sé. Pero ¿qué es traer la mente aquí y ahora? Vamos a tratar de explicárselo. Esto es lo que acaba con los problemas. ¿Saben por qué? Porque le dan libertad de acción, tanto a los guías espirituales como a lo positivo que ustedes desean, a que pueda venir y acercarse a su vida y afianzarse y materializarse. Lo que tenemos que quitar es la infractora que es la mente y ese cuerpo del dolor formado por la mente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bien. Ok, tenemos nuestra meta, por ejemplo, ok, yo quiero... empecemos, eso sí, yo siempre les he dicho, cuando ustedes quieran cambiar algo, empiecen por cosas pequeñas, porque si no la mente los va a sabotear muchísimo, ¿ok? Es por eso, no es que no puedan lograr grandes cosas, sino que empiecen por metas pequeñas. Yo quiero, un aumento de trabajo, un aumento de sueldo, supongan, ¿no? Una cosa que puede ser no tan difícil, supongan. Ok. Bien, tú dejas el deseo, lo manifiestas, haces tu magia, tal vez tu ritual, porque los rituales nos ayudan a afianzar en tercera dimensión y cuarta dimensión, recuerden, para producir en la quinta. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ¿qué? Tratan por lo menos 2 o 3 veces al día, no les va a llevar más de 5 minutos, de controlar la mente. Sí, ¿cómo? Ok, vamos a sentar aquí en este momento. A ver, hagan todos el ejercicio. Respiren profundo un ratico. Sientan la respiración. ¿Ok? Vayan conmigo, escuchen mi voz y vayan conmigo. Respiro. Profundo. Lo siento en mi cuerpo, en mi abdomen. ¿Ok? Lleno mis pulmones, me siento bien. ¿Ok? Puedo retener el aire un ratico y luego soltar. Esto también ayuda a la concentración un poquito. Sin ninguna expectativa, no tengo expectativa, solamente estar aquí y ahora. Volvemos a respirar. Cerramos los ojos o nos quedamos viendo algún lugar si estamos en algún lugar de naturaleza. Hay unos que nos podemos concentrar mejor mirando un punto fijo. ¿Ok? Vamos a comenzar a sentir las partes del cuerpo. ¿Sí? Sentimos nuestras piernas. Sentimos nuestros pies, vamos subiendo, el abdomen, las caderas, la espalda, relajamos esa espalda que está tan adolorida, esa carga en la vida tan fuerte, las manos, los antebrazos, los brazos, los hombros, vamos subiendo por la nuca, nuestra cara, nuestros ojos, la cabeza, el corazón, el pecho. Vamos sintiendo cada parte de nuestro cuerpo y seguimos ahí respirando. Ok. Si la mente se va, se distrae, la vuelves a traer aquí, al cuerpo. Tráela gentilmente. Ven, vamos a volver a la respiración. ¿Cómo estoy respirando? Pregúntale, ¿te gusta cómo estoy respirando? Entonces ella se centra en la pregunta. Ajá, sí, se siente bien. Y te responde. Ok, ¿te gusta? Hay un olor en la casa, a lo mejor rico, a vainilla. ¿Sientes el olor a vainilla? Hay una vela de vainilla prendida. Sí, se siente bien. O hay un olor de la señora del vecino que está haciendo un cocido asqueroso. Qué mal huele sí, es verdad. Pero bueno, seguimos adelante. Es parte de lo que puede estar pasando en el momento, ¿no? Ok, ¿les dio risa? Ok, seguimos, nos reímos y ya le ponemos un poquito de alegría al asunto. ¿Ven cómo va cambiando un poquito de energía? Y empiezan un poco a flotar. Ahora vamos
cada vez que la mente se trata de alejar, la volvemos a traer. Aquí, al pecho, a la respiración. Ok. Ahora vamos sintiendo la casa, el lugar donde estamos. ¿Ok? El ruido de la televisión, a lo mejor tengo prendido la fogatica, la chimenea, fogata. Bueno, si estás en un lugar de playa, tal vez. Tengo la chimenea. Los que están en el calor tienen el aire acondicionado a todo volumen o un ventilador que suena como una lavadora tuerta. No sé. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué suena? A lo mejor tu mamá está pegando gritos porque no has ido a comer. Déjala. Dile ya voy. Te quedas tranquilo. A lo mejor hay una música. Te relaja aún más. A lo mejor estás viendo este video y estás en la naturaleza en este momento, en tu jardín. Siente las flores, siente el jardín, siente la madre tierra, el poder de la madre tierra. El lugar donde estás aquí ahora. Ok. Tu mente vuelve a irse. No, que no me han pagado la liquidación. Ok, la vuelves a traer. Ahora vamos a meter esa mente detrás. Fíjate en tus ojos, ¿ok? Fíjate en tus ojos. Pon la atención, tercer ojo acá. Y fíjate en la parte profunda de atrás de los ojos. Es oscuro, la oscuridad dentro de nuestra cabeza, detrás de nuestros ojos. Trae el pensamiento allí. Vuelve, cada vez que la mente se vaya, le dice, ven, vamos a ver dentro de nuestra cabeza. Incentívala. ¿Qué hay dentro de mi cabeza? Dímelo. Le puedes hacer cuando está muy inquieta una pregunta como esta. ¿Cuál va a ser mi próximo pensamiento? Y vas a ver que tu mente no sabe. Se te frena en seco. Pregúntenselo ahorita. Pregúntenlo. ¿Cuál va a ser mi próximo pensamiento? La mente se queda frenada, ¿verdad? ¿Lo vieron? Bueno, habrá algunos que lo habrán respondido. La mayoría no puede. Es un instante, un segundo, ¿no? Luego la mente ya piensa en algo. Quédense detrás de los ojos. Y sigan sintiendo ese cuerpo. No le lleva más de 5 o 10 minutos al día. De repente van a ver cómo la energía se empieza a dar vueltas, a dar círculos. Y pareciera que ustedes... No puedo explicarles cómo sucede esto, pero entran en lo que llamamos quinta dimensión. ¿Ok? Suprimen el pensamiento, o sea, no estamos suprimiendo, estamos comprendiendo que nuestra mente es un instrumento hecho para poder pensar y llevarnos en el mundo físico, pero hay que controlarla para poder acceder a otro nivel cuántico de pensamiento, de comprensión de que la vida... Tenemos múltiples posibilidades para lograr aquello que deseamos, pero el primer bloqueo es esto que está aquí. Hay que controlarla, vamos a hacernos amigas de la mente. Y ahí le vamos llevando a pensar cada vez, cuando hacemos este ejercicio, la mente se va calmando y va pensando cada vez más en positivo, el cuerpo del dolor va disolviéndose. O por lo menos no se activa como se activaba antes, 2 o 3 veces al día. Si es demasiado, 2 veces. Si es demasiado, 1, pero empiecen con 1. Y sigan ahí, ¿ok? Una vez, ahí pueden, en ese momento, cuando ustedes sientan que la energía empieza a girar en círculos, es cuando pueden contactar con seres de quinta dimensión. A muchos se les va a abrir por aquí, por el plexo solar. A otros por aquí, por el tercer ojo, ¿ok? O simplemente van a expandirse completamente, van a sentir una expansión. Ahí ustedes pueden hacer una pregunta a los guías que están en quinta dimensión, digamos, a su yo superior, enviar esa angustia que tienen, enviarla arriba para poder recibir la respuesta. Posiblemente la reciban ahí mismo. Posiblemente ese estado los agarre y se queden ahí muchísimo tiempo sin estarlo ustedes buscando, y empiezan a tener, digamos, un estado de comprensión increíble hacia
el mundo de posibilidades que tenemos. ¿Ok? Esto es una forma de hacerlo, ¿ok? Esto es una forma, pero siempre es buscando que la mente vuelva aquí y ahora, que no se vaya a un futuro, porque irse al futuro es generar ansiedad, irse al pasado es generar depresión, ¿ok? Irse al presente es generar miedo, o sea, el presente pero con la mente descontrolada, ¿ok? Es miedo. Entonces vamos a traerla aquí y ahora. Aquí no está pasando nada. Y si están pasando cosas, pues me voy a calmar para que puedan resolverse. Porque con la mente en estado de locura, ¿ustedes creen que la pueden resolver? Piensen un momentico. No. Lo que pueden es empeorar las cosas. Esto es el secreto más grande del mundo. Controlar la mente. Controlar el pensamiento, ¿ok? Este simple ejercicio, así sencillito, hasta que la energía fluya, como les digo, le va a llevar 5 o 10 minutos, o se van a quedar ahí una hora, esto los va a ayudar muchísimo. Practíquenlo, practíquenlo, parece una tontería, pero es magia pura, en serio se los digo yo. Lo otro que tenemos que hacer es lo siguiente: cuando no podemos controlar una actitud, o cuando no podemos, se nos va de las manos algo, supongamos, tenemos una relación tóxica con alguien, ¿ok? De dependencia emocional, ya sea un papá, una mamá, una tía, una amiga, un amante, un esposo, lo que sea. Tenemos también otra cosa a nuestro favor, que tenemos que utilizar si los recursos no nos dan para más. Y hay algo. Esto es algo que yo lo he utilizado en muchas ocasiones y simplemente funciona. Sobre todo aquellas personas que tengan voluntad de hierro. ¿Ok? Signos fijos. Muy bueno para los signos fijos. Muy bueno. ¿Ok? Una muy buena técnica. Signo fijo: Tauro, Escorpio, Acuario y Leo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen voluntad. Los otros también, dependiendo de sus cartas natales, pero los signos fijos lo pueden aplicar muy bien. Como un dato ahí extra, ¿no? Voluntad. Si yo sé que una persona me está haciendo daño y que esto es tóxico para mí, yo estoy queriendo una persona que no me quiere y estoy empeñada en aquello. Y yo estoy sufriendo como una condenada por esto. Si yo estoy diciéndole que sí a todo el mundo o a una persona en general y no quiero decirle más que sí, pero me da pena porque me da miedo decir que no, yo dejo que mi papá, mi mamá o mis hermanos o lo que sea hagan conmigo lo que quieren. Situaciones X, ¿ok? O yo quiero cambiar una actitud mía. A ver, soy una persona que tengo un vicio, me lo quiero quitar. Entonces, si hacemos la práctica que ya les dije, porque eso es entrar en contacto con quinta dimensión, y al frecuenciarte con quinta dimensión, ya eso va a cambiar de alguna manera toda tu energía para que puedas cambiar tu entorno y también tu mente, tu cuerpo, tu pensamiento y todos tus campos energéticos, ¿ok? Esto es hacer frecuencia con quinta dimensión, estar aquí y ahora. Así mismo, brujitos. Ahora. Si les cuesta esta parte de quitarse cosas de encima que ustedes ya no quieren y no son necesarias para su más alto bien, tenemos la voluntad. Por ahí hay un libro que, por cierto, nunca me lo he leído, pero es algo así como que dice, la solución es: me importa un carrizo, con otra palabra, pero me importa un carrizo, ya está, no me interesa. Vamos a hacernos un bloqueo mental. Si una persona, tienes una adicción con una persona, por ejemplo, un amor, lo que haces es hacerle brujería, hacerle esto, hacerle lo otro, para que esa persona esté contigo. Esa persona no te va a querer nunca, y tú sabes que no. Eso es una adicción nociva para ti, nociva para esa persona. Entonces, ¿sabes qué tú haces? Me la arranco del corazón. Me la arranco. No soy valiente,
La gente hace conmigo lo que le da la gana. Yo soy valiente y me voy a enfrentar a esta persona aunque me esté temblando de miedo. Pero el momento en que lo hagas, vas a ver cómo... no era tan difícil. O a lo mejor fue una confrontación difícil, pero le eché pierna y te sientes orgulloso. Das un paso más allá, vas subiendo esa escalera, vas subiendo esa montaña y vas más allá y vas más allá y te vas quitando todas las relaciones que son nocivas, todo lo que no te sirve para ti, quítalo de tu vida. Si no lo puedes quitar con todas las terapias que te hagas, tienes la voluntad. Aunque la voluntad siempre hay que aplicarla de alguna manera, no dejarle al terapeuta todo. Tú tienes que aplicar tu voluntad, porque si yo te digo, yo te voy a hacer una limpieza energética, porque tú tienes un vicio de que eres una persona alcohólica, supongo. Yo te voy a ayudar espiritualmente, te voy a dar las técnicas de meditación, te voy a decir qué pasó en tu niñez, aquí y allá, yo te voy a ayudar, te voy a hacer la carta astrológica, te voy a dar una amplitud total, ¿ok? Pero, a ver, tú me tienes que poner la voluntad, porque si yo te estoy ayudando energéticamente, yo te limpio, y luego vienes y te me bebes otra vez 3 botellas de ron, estoy perdiendo mi trabajo. Y te lo digo, estoy perdiendo mi tiempo. Porque tienes que aplicar la voluntad. Que hay veces que ocurren los milagros, sí. Pero es cuando la persona está en frecuencia y está lista para recibir el milagro. Está lista para que los guías asistenciales la ayuden. Y de una vez eso se abre, esos portales se abren. Esa persona deja el vicio de un día para otro. Como por ejemplo, yo tuve una niña que era, vamos a poner un ejemplo reciente que me pueda recordar, una niña anoréxica. Ella estaba lista para ser ayudada y en una semana la niña remitió, pero es porque tenía la voluntad, tenía el deseo de ser ayudada y remitió la enfermedad, ¿ok? Y la anorexia puede llevar, ustedes saben, a un problema muy grave. Hay milagros, pero depende de la frecuencia de la persona, ¿ok? Las ayudas de todos los que trabajamos espiritualmente sabemos que van en frecuencia, entre un 50, 60, 70, 100%, 200%. Todo depende de la frecuencia álmica y de la disposición que tú tengas. Pero tenemos la herramienta del aquí y el ahora, que no existe ninguna otra. Además, hay otra herramienta que es, por favor, tratar de estar en alegría, aunque sea difícil. Miren, esto que tengo aquí, lo tengo aquí, unos simples audífonos. Estás deprimido, pongan música. Ustedes creen que esto es una tontería y dirán, ay, qué fastidio. No, esto les levanta la frecuencia. Ahí donde está, oblíguense. No tengo ganas de hacer ejercicio, bueno, pero sal a pasear un rato por el parque, abraza un árbol, tírate en la naturaleza, revuélcate en la arena, sé un niño un rato, hagan cosas que los ayuden, brujitos, hagan cosas que los ayuden a aumentar la frecuencia. Y por supuesto, lo más importante es lo que les puse a hacer ahora. El ejercicio de estar aquí y ahora diariamente, no lo olviden, diariamente tienen que hacer esto. Y a medida que lo vayan haciendo van a tener más comprensión y van a frecuenciarse ya no con esta parte de tercera dimensión ni con la cuarta dimensión negativa, sino con la quinta dimensión directamente. Eso es lo que estamos haciendo aquí ahora. Eso es frecuenciarnos con quinta dimensión. Permitir, quitar el pensamiento, calmarlo, entender que lo tenemos, pero que solo es un instrumento, frecuenciar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestros campos emocionales, mentales, energéticos, ¿ok? Con el yo supraconsciente y con todas esas entidades que están allí, que están listas para ayudarnos. Entonces, al retirar el pensamiento, estar aquí y ahora, sentir el momento presente fuertemente, destruimos el cuerpo del dolor y hacemos que la frecuencia de quinta dimensión vaya entrando. Y por ende nos va cambiando sin darnos cuenta. ¿Ok? Esto es entrar en quinta dimensión. Esto, brujitos. Hay tantas más cosas que podemos hacer, pero digamos que estas son las más importantes.
¿ok? Estas son las más importantes y de las cuales quería hablarles. A veces lo más fácil parece una tontería. Todos queremos que nos hablen de un ritual complicadísimo y de una cosa que ustedes saben del otro mundo para poder quitarnos aquello. Deseamos que, como niños que somos, que nos quiten de una vez todo aquello y no tener que trabajar, pero lamentablemente así no funciona. Tenemos que trabajar un poquito, poner un poco de nuestra parte. ¿Vamos a tener ayuda? Sí, pero tenemos que poner un poco de nuestra parte, ¿ok? Bien, brujitos, el video, ok, íbamos a hablar de todos los problemas, pero ya este video lleva más de 1 hora y pico. Ustedes saben que yo me siento aquí y a veces no sé ni de lo que voy a hablar, ¿ok? Entonces, vamos a ver si para el domingo que viene yo les complemento bien este video de todos los problemas que tienen aquí y les vamos respondiendo un poquito más determinadamente cada cosa de las que tienen aquí, ¿ok? Pero en realidad esto que les estoy diciendo les sirve para todos los problemas que me expusieron aquí. Esto que les estoy dando es que es lo mejor que pueden hacer. Es lo mejor que pueden hacer. Y por supuesto hacer un trabajo, por ejemplo, que también es recomendable, con alguna deidad fuerte que los puede ayudar, que se afine al problema que ustedes tienen, por supuesto que también. Ahora, mucha gente comete el error de que va con una deidad porque cree que esa deidad le va a cumplir todos los deseos. Y resulta que esa deidad, como una diosa, lo que te va a hacer es ponerte a trabajar en ti mismo. De alguna manera te va a decir un poco lo que te estoy diciendo yo. Te va a dar más herramientas y te va a dar ayuda, pero te va a poner a trabajar y a hacer conciencia. Una diosa oscura te va a hacer que tú veas tu sombra. Sí, y que la trabajes, ¿verdad? Ustedes saben, todos los que están trabajando con diosas oscuras, que no es fácil el trabajo. Entonces no vayamos como niñitos pensando que las diosas nos van a dar todo lo que queramos. No, que yo trabajo con una diosa del amor para que me traiga el hombre que yo quiero. Y yo, bueno, ¿qué les puedo decir? Ese es tu nivel de conciencia. Ya te lo he dicho varias veces, no te lo puedo decir más. No, que yo trabajo con una diosa del dinero para que me dé todo el dinero que yo necesito. Yo me quiero ganar la lotería. No quiero hacer más nada en la vida. Bueno, quién quita que no se te dé, pero no es la manera de pensar. No es la manera correcta. ¿Ok? Que los milagros están, los milagros se dan, pero no por eso debes dejar de vivir tu vida como debe ser y hacer tu trabajo. Que de repente se te dé algo maravilloso, por supuesto, bienvenido sea y todas las bendiciones del mundo, que sí, que los milagros existen. Pero los milagros hay que ganárselos. Así mismo les digo. Entonces, brujitos, vamos a ver, les voy a leer unas carticas aquí, ¿sí? Que tengo nuevas, no sé qué tal, no sé cómo serán. Que me las mandaron por ahí nuevas. Se llaman El propósito de la vida. Para todos aquellos que están buscando, que me han preguntado tanto. Estoy perdido, no sé qué hacer con mi vida. Vamos a ver, ¿qué les vamos a decir? Vamos a sacar unas... a ver. Esta vez son los rojos porque hoy estoy rojo. Estoy de rojo. Miren, fíjense. Vamos a sacar 5 carticas, ¿ok? 5. 5 o 6. No, 5. 5. Escojan 1, 2, 3, 4, 5. Van a ser 5 mensajes, ¿ok? Esto nos va a orientar un poquito en el propósito de nuestra vida o nos va a decir algo que tenemos que hacer. No sé, no las he visto cómo son las cartas. Pues nos va a dar una pauta de momento, ¿ok? Sí, tal vez no sea el propósito exacto o sí, pero algo que debemos hacer de momento, tal vez. Vamos a ver cómo son los mensajes y qué percibo yo con estas cartas. ¿Ok? Vamos con la número 1, a ver qué nos dice.
Mm. Ok, esta carta me habla de las personas que necesitan protección y que están pidiendo a los ángeles protección porque se sienten muy asustados. Te dice, estás a salvo y tienes todo el apoyo que necesitas para tu cambio de profesión. Las personas que están muy asustadas con respecto al dinero y qué voy a hacer con mi vida, miren, aquí tienen un ángel hermoso y que les habla de cambio de profesión y de protección. Posiblemente personas que tienen enemigos en el trabajo o que se sienten que los pueden despedir o que no van a saber qué hacer con su vida, pues se van a quedar sin. Esto es una respuesta muy bonita, me encantó. Ok, vamos a los que escogieron la respuesta número 2, ok. Ok, oye, también me pone un ángel. ¿Será que todas son de ángeles? No lo sé, no lo he revisado. Ok, el ángel de los viajes. El propósito de tu vida implica viajar, literalmente en aviones o en trenes o en carros o moverte por distintas partes del mundo o dentro de tu propio país. Implica éxito comercial, exportación o relaciones públicas, ¿ok? Esto es el propósito de tu vida. Va por donde lo estás pidiendo. O posiblemente quieres un cambio de vida. Te estás pidiendo si te quieres ir de... Para aquellos que a lo mejor no están preguntando por la profesión, sino me debo mudar, me debo ir de donde estoy. Bueno, esto es un sí. Esto es un sí. Vamos a cambiar de vida, vamos a viajar y vamos a irnos a otro lugar, a otro país. ¿Ok? O a donde... A ver, ese cambio que queremos generar. A nivel de vida, a nivel de trabajo o a nivel de casa y familia. Ok, personas que escogieron el número 3. Ok. Bueno, sí, parece ser angélicos todas las cartas. Pero esta es como un ángel un poco diosa. Dice. Aquí va algo de adivinatorio. Confianza. Confía en tus sentimientos, en tus sueños, para guiarte por el camino de tu profesión. Una persona altamente psíquica. Entonces, ¿lo tuyo qué es? Utilizar tus dones psíquicos, ya sea para ayudarte en tu vida, ya sea porque te están diciendo, a ver, si tú presientes algo, haz caso a tu intuición, guíate por tu intuición, no te dejes llevar por los demás, ve hacia donde tú quieres ir o utiliza tus dones psíquicos para poder hacer de ello una misión de vida y prosperar. ¿Ok? Ok. Vamos a las personas que escogieron el número 4. Siento que es importante. Ok, aquí está un arcángel precioso y tiene como un tótem ahí como de un gato, pero un gato salvaje. Tienes una capacidad innata para construir y crear cosas. Crear cosas te provoca un profundo estado de satisfacción. Eres un gran artista. Ok, pues esto lo veo yo como las personas que quieren construir o un nuevo mundo para ellos y para otras personas, o definitivamente siendo artistas. Pero lo veo como que a las personas que se les está dando esto es hora de construir un nuevo mundo, construir una nueva profesión, una nueva forma de ganar dinero. Porque el ángel que tenemos aquí está viendo así. Esto me da la impresión de que estoy viendo hacia el futuro. ¿Qué futuro me estoy construyendo? O a los míos, ¿ok? Tiene mucha fuerza física. Tiene este tótem, que es el del gato, el que ve más allá. Me parece que va relacionado con esto. Vamos a construir un futuro distinto. Pero también puede ser, por supuesto, para las personas artistas en todo sentido. ¿Ok? Estos pelos aquí de loco. Muy bien, vamos a las 5. Las 5.
Es que yo siento que hay una respuesta aquí mucho más importante. ¿Dónde estará? 5. ¿Será esta? Este es el tiempo para decidir, dice. Toma una decisión basada en los auténticos deseos de tu corazón. Ok. ¿Qué nos dice esto? Seguramente es una persona que te deja llevar por otros. Es hora de dejar aquello que no te sirve, que ya no es necesario para tu más alto bien, y tomar una decisión que realmente vaya de acuerdo con tu corazón. ¿Tú quieres qué? Dejar todo y ponerte a hacer Reiki. Échele pierna, por ejemplo. Tú quieres dejar todo este mundo espiritual, porque puede ser al revés, y ponerte a construir casas y venderlas porque eres una gran negociante. Bueno, dale, hazlo. Guíate por tu corazón, no por lo que te diga tu familia, ni tu trabajo, ni la sociedad, ni los colegios, ni no hagas caso a la Matrix. ¿Sí? Esto es lo que veo yo aquí. Toma tus propias decisiones. Vamos a darles una última, una 6. Para aquellos que ninguno de estos les coordinó. Una 6, una 6. Vamos a ser generosos el día de hoy. Ok, animales. Ajá. Es un ángel que es como una niña. Vamos a volver a tu niña interior. Y tiene una pantera espectacular. Ay, tengo que hacerles el video que viene de los animales y de los tótem. Ustedes se van a volver como locos con ese video. Miren, comprendes a los animales y te comunicas con ellos intuitivamente. Confía en tu guía. Tu guía interior te llevará a ellos, ya que los animales son parte del trabajo de tu vida. O sea, esto que me habla una persona que se comunica con los animales, una persona que pueda trabajar como un veterinario, como persona que cuida, que recoge animales, que tiene comunicación telepática con los animales. Su vida son los animales, ¿ok? O puede enseñar a otras personas mediante lo que es, por ejemplo, la sabiduría chamánica, los tótem, todas estas cosas, a enfocarse en su animal personal, que nos va a ayudar muchísimo, que después les voy a hablar de esto. Los animales son tu vida. ¿Qué es lo que quieres ser? Veterinario. Conversar con los animales, porque esto es una profesión. Escuchar a los animales, decirle a los dueños, mira, tu animal requiere esto y esto y esto. Sabes que podemos comunicarlo con los animales de esta manera, ¿verdad? Y sentir qué es lo que ellos sienten y saber cuál es su problema, ¿verdad? Me encanta, esta carta. Miren qué linda, miren qué bonita es. ¿La ven? Es una niña con una pantera espectacular. ¿No es preciosa? Pues está muy linda, no las había visto, pero las cartas están muy bonitas. ¿Ok? Bueno, brujitos. Total que cambiamos de dirección, pero ustedes saben que aquí la witch se sienta y empieza a canalizar lo que le digan los que están por allá. Y listo. Así son las cosas en este canal. Pero les prometo que les voy a ir respondiendo a sus preguntas. Bien, brujitos, se les quiere too much. Se les quiere mucho. Se les quiere mucho. Bueno, recuérdense, brujitos. Miren, algo que les iba a decir para todos los que son miembros del canal. Porfa, traten de escribirme a Telegram porque me escriben por el correo y yo en el correo me pierdo porque me recibo demasiados correos y yo me pierdo. El que se haga miembro del canal me escribe o por Instagram en privado o por el Telegram, por favor. Y ya yo después los mandaré a mi WhatsApp, ¿ok? Pero el WhatsApp no lo doy públicamente, sorry. Solamente los que son clientes, ¿ok? Les voy a aclarar un poquito que los que son miembros, y hay ciertas ventajas para ser miembro. Hay unos que son colaboración. Creo que son los dos primeros, que son 3 euros, 4 euros. Son tonterías, son colaboración para el canal. A todos los que estén agradecidos, pues, de la información que yo les doy, pues quieren colaborar conmigo, ¿ok? Hay otros que también están en los otros niveles, pero también por colaborar, aunque no me pidan nada. Se los agradezco infinitamente, que son unas bellísimas personas y tienen años ahí. Bueno, desde que empecé el canal puse lo de los miembros. Pero aquellos que, por ejemplo, creen, hay muchos que van, lo que más les gusta es carta natal, misión de vida.
Pero no es una carta natal completa, brujitos. A ver, que ahí lo que hay es una pequeña cantidad de euros más. A mí me quitan una cantidad muy grande que aquí se los pongo. Eso me lo descuenta el YouTube. ¿Ok? Entonces, verán que es una tontería, solamente para ayudar un poquito. Entonces yo lo que les hago es una pequeña reseña de la carta natal en cuanto a dones espirituales de brujo y un poquito de misión de vida. No les leo la carta, si ustedes creen que la carta completa, no lo es. No puedo cambiar la explicación porque una vez que ya eso está en circulación y ya se ha pagado por ese nivel, no puedo cambiar la explicación. Por lo menos hasta ahora no me dejaba. Voy a ver si me meto para explicarles un poquito mejor a aquellos que no lo tienen claro. ¿Okay? Igual que la lectura de la carta, una lectura de tarot, son 3 carticas mensual. A ver, tú puedes hacer 1, 2 o 3 preguntitas sencillas. No es una consulta completa. ¿Okay? Son solamente ayudas. ¿Okay? Los niveles más altos, sí. Esos son para las personas que no pueden pagar de otras maneras, por el PayPal o por otras cosas, y lo pagan con tarjeta de crédito por ahí. Y lo puse de esa manera para que al quitarme ese porcentaje que ya les dije, pues de alguna manera a mí me llegue más o menos pues lo que realmente cobro yo por la... Pero esto es opcional. Esto, los que puedan pagar por PayPal, pues por PayPal. No se les ocurra ir por ahí. Aunque les voy a decir, el PayPal me ha aumentado a un 25%, cosa que el PayPal antes era 5%. Entonces, en la primera transacción que ustedes mandan, quitan un 5%. Luego, a mí me quitan para la conversión, sobre todo la conversión de otra moneda al euro, me quitan el 25%. Entonces, pues bueno, hay que hacer unos ajustes definitivamente, ¿no? Para los que están en Europa, sí, los precios continuarán siendo los mismos, ¿ok? Bueno, recuerden dejar ahí su comentario. No, comentarios no. Pero oye, pónganme su like. Compartan los videos. No sé, sean solidarios. A ver si seguimos creciendo. Nos estancamos un poquito. Llegamos a los 10 y estamos ahí 11. Estamos un poquito estancaditos. Vamos a ver. Vamos a ver si colaboran conmigo. Que después me llaman y me desesperado y me dicen, ayúdame. Yo les voy a contestar. ¿Tú me has ayudado a mí? Esta me ha mordido. Piper me mordió por andarlos regañando. Mírenla, venga. Mira, Piper. Mira, es que es mala. Miren. Mala. No le gusta que la agarre. Deja de morderme. Mírenla, la ven, ¿no? Esa es mi gata Ariana loca, ¿qué vamos a hacer? Y después me hace cariño, ¿no? Cuando le da la gana. Ustedes saben cómo son los gatos. Bueno, brujitos, se les quiere mucho. Espero que este video les sirva de mucho para su alma, su evolución y su espíritu. Ya no hablamos más. Bye bye a todos. Besos y abrazos.